Bien, ya está, entonces, ahora ya con grabación. Bueno, vamos a ir compartiendo algunas imágenes y a la vez después nos vamos presentando, vamos a irlo haciendo muy relajado para conocernos como grupo. La interacción quizás no va a ser exactamente igual a los que tuvieron encuentros virtuales, porque vamos a tener la mayoría de las semanas, de las 12, la mayoría vamos a tener encuentros virtuales, no sé si estuvieron viendo el programa, después vamos a tocar ese tema, pero no en todas tendremos estos encuentros virtuales, y bueno, la modalidad de clínicas se mantiene, quizás son algunas menos, y lo que se intensifica mucho es el contacto tutor-tutora con cada uno de ustedes en la práctica. Eso es lo que, digamos, tiene como gran diferencial. Si bien antes recuerdan que, sobre todo las cortes que fueron a partir de 2020, tuvieron tutor, pero es una tutoría más para responder alguna duda y sobre todo del material teórico, orientar, consignas, bibliografía, alguna devolución de ese tipo. Pero bueno, acá hay que hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer? Bueno, varias. En primer lugar, ustedes cuando lo hicieron, salvo de los que están presentes, salvo los 3 de Córdoba, porque nosotros los cargábamos, están los 4 de Córdoba en el folclore, acá están los 3 de Córdoba, que son Erika, después se van a ir presentando, pero Erika, Patricia y Carlos, que son de la misma entidad. Todos los demás han hecho individualmente, han trabajado individualmente, ¿no? Es decir, han hecho un esfuerzo desde lo intelectual, lectura, análisis, por ahí algún relevamiento y elaboración, y el contacto con tutoría y compartir con los compañeros, sí, en grupo, en los encuentros virtuales. Eso sería, más que nada, gran proporción de esfuerzo propio, de esfuerzo individual. O sea, tomamos acá como individual también a los que han trabajado en equipo, pero como equipo individual. Aquí ustedes en el trayecto 2, primera gran diferencia. Va a seguir el esfuerzo propio como todo en la vida, pero vamos a estar con ayuda mutua. ¿Y cuál es la ayuda mutua? Y bueno, en primer lugar, ustedes tienen una ayuda de la entidad que le abre las puertas, algunos están dentro de la entidad, otros están fuera, y la primer gran ayuda es que tienen la posibilidad de meterse, no sé si en la cocina, pero por ahí en el comedor, de una cooperativa o de una mutual. Entonces, ya no van a manejar exclusivamente los tiempos propios, el tiempo de fin de semana, de horario que no estoy trabajando y demás, sino que también van a tener que tener la paciencia y la mirada de un ciclo de 12 semanas para pensar en esto de la interacción con la entidad y también tener, por qué no, adaptarse a ciertos tiempos y ciertas modalidades, usos y costumbres, y en alguna manera también tratar de incidir para que, bueno, si yo me quedo solo a la espera que la entidad se acomode, generalmente las entidades, y sobre todo en la Argentina, vivimos en la coyuntura permanente, vivimos a los saltos, ¿no? Y generalmente no tenemos tiempo, o si tenemos tiempo, por ahí no tenemos todas las prioridades bien claras, no digo a veces en determinadas conducciones, pero se nos mezclan las cosas. Hay que responder a emergentes permanentemente, hay que apagar incendios, y esa vorágine bastante estresante hace que no tengamos cierta certeza, por ejemplo, alguien, sobre todo que sea externo a una cooperativa o una mutual, en qué momentos voy a poder hacer determinadas cosas. Le damos la bienvenida a Evelyn, bueno, ahí dice Cecilia Evelyn, pero ella es Evelyn Córdoba, y después Evelyn nos vamos a estar presentando, estamos arrancando recién, así que decíamos antes que vos perteneciste a los grupos o las cortes que no tenía encuentro virtual semanal, como Alejandra y alguien más, creo. Los demás sí han tenido los encuentros virtuales semanales, tutorías más cerca. Eso fue un cambio para bien, creemos, un cambio, cualitativamente fue positivo, por lo menos así lo han evaluado en cada vez que terminábamos un grupo, y también nosotros nos sentimos mucho más cercanos. Y bueno, ahora es una modalidad distinta donde cada uno de ustedes va a ir desarrollando, va a tener mucha menos teoría, ¿no?
menos lectura obligatoria, quizás sí lecturas de documentos, información de la entidad donde hacen la práctica, ¿no? Pero sobre todo hay que hacer. Hay que hacer. Así que, si podés, Sime, o se le cortó a Ximena la conexión, No. Enzo. Ahora. Ah, perfecto. Ahora comparto. Bien, este es el trayecto segundo. Esto es lo que está en el programa de certificación de competencias. Ahí donde dice taller presencial o virtual es cuando se elaboró el programa de certificación de competencias, donde había una práctica profesional de 3 meses que coincide prácticamente con las 12 semanas, pero además había taller que podía ser presencial, y que incluso hasta habíamos programado con la cooperativa Cobaeco, Cooperativa de Vacaciones Económicas, proyectado la idea de armar una jornada y media, es decir, por ahí pensar en 2 días en la colonia que tiene en la provincia de Córdoba, con lo cual iba a encarecer por cuestiones de viaje, estadía, pero también alguno podía aprovechar a pasar un fin de semana y hacer todo el trabajo de profundización, de encuentro y demás. Quizá esa primera planificación de concentrar todo por una cuestión de costos en 2 días, ahora va a ser en dosis de encuentros, no todas las semanas, como dije al principio, pero en varios encuentros durante las 12 semanas. Incluso hay encuentros que pueden ser, no sé si sorpresa, pero que pueden ser necesarios agregar a lo que está en el cronograma. Después vamos al cronograma. Bueno, seguimos. Ustedes pasaron por el trayecto 1, que fue curso virtual o diplomatura, ¿no? 8 semanas dice ahí que se iban a 9, con los módulos, ¿se acuerdan? Algunos lo tienen muy fresquito porque terminaron recientemente, otros terminaron a principio de año, otros son del año anterior, y algunos de hace 4 años atrás. Así que estamos... Y bueno, y finalmente la tercera parte, que es la práctica de auditoría en balance social, que todavía no se realizó porque ahora le vamos a ir explicando cómo se fue desarrollando. Seguimos, sigue un poquito más adelante. Justo esto, ustedes forman parte de los que tenemos algunos años más, nos acordamos del FIA 128. Es decir, 128 personas acreditadas, aprobadas. Es decir, cursaron más, pero aprobados fueron 128. En 9 cortes durante ya casi 5 años. Hubo años que hicimos 2 cortes, años que hicimos 1. Y con respecto a eso, trayecto 1. Diplomatura o el curso virtual. Y con respecto al trayecto 2, se hizo una sola vez esta experiencia, que fue en 2020, donde comenzaron 14 personas, una tuvo que abandonar por una cuestión laboral de radicación en otra parte del país, con una exigencia diferente, y entonces tuvo que abandonar la idea. Terminaron exitosamente 13, y ustedes... esto tenía para nosotros como techo, habíamos pensado en 12 personas, como máximo 15, si excepcionalmente, porque teníamos el grupo de Córdoba, que es una práctica sola entre 3 personas. Pero bueno, cerramos ahí. Hubo personas que se quedaron con ganas de hacerlo, pero por motivos personales o laborales van a hacerlo en la próxima oportunidad. Así que ustedes son 11. ¿Cómo están constituidos esos 11? Ahora nos vamos a ir presentando, pero les adelantamos. Está bastante equilibrado en género, no podíamos partirlos al medio, así que son 6 más 5. Nadie pregunta género, cuál es el 6, cuál es el 5, después se darán cuenta. 6 más 5. Como les ha tocado en otras cortes, acá también, profesiones, ocupaciones muy diversas, los recorridos, y acá en los recorridos no hablo de tiempo, hablo de justamente trayectos, ¿no? Y experiencias. Del tiempo mejor no hablemos. Dispersión territorial en cuanto a distintas provincias. Y ahora sí, les toca a ustedes. Nos presentamos. Juan, ¿Quién arranca? como siempre, Sí. vos que sos muy de la pantalla, ¿quién está a tu derecha o a tu izquierda? Espera que me perdí yo. A ver,
Me perdí yo, a mi derecha. Ah, la tengo a Ximena. Bueno, Jorge. Sigue Jorge. Primero. Esperen, ¿les parece para hacerlo, digamos, sintético? Bueno, su nombre, si tienen, digamos, qué profesión poseen, si pertenece a una organización y dónde van a hacer la práctica. ¿Les parece? Por si alguien quiere agregar algo más, también lo puede, pero bueno, como para focalizar ahí. Pueden agregar algún dato curioso, cómico también, como para ir conociendo los que no se conocen. Así que, adelante. Bueno, mi nombre es Jorge Álvarez. Trabajo en el Consejo de la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos de Acevedo, un pueblito del norte de la provincia de Buenos Aires, del partido de Pergamino, y voy a realizar las tareas dentro de la cooperativa. Sí, y algunos años como presidente en la cooperativa. Sí, llevamos algunos años como presidente. Bien, bien. Bueno, gracias Jorge. Seguimos con Natalia. Seguimos con la misma Hola. región. Sí, adelante. Sí, por la región. Bueno, Sí, ¿qué sí. tal? Mi nombre es Natalia Rivarola, yo soy contadora, trabajo en la Asociación Mutual de Ascensión. Bueno, siempre trabajé en la parte financiera en bancos y cuando la Mutual desarrolló el proyecto de una tarjeta de crédito me convocaron para desarrollar ese producto. Bueno, me interesó el tema me metí un poco en lo que era mutual y cooperativas que nunca había trabajado, y justo Enzo y Juan fueron a la universidad, a la UNOVA, a dar una charla de balance social y me empecé a involucrar en ese tema. También doy clases en la facultad y bueno, por eso me gustó el tema de balance social. La idea es, y lo voy a hacer dentro de la mutual donde trabajo, el balance. Es decir, que hace unos años que te venimos engañando, Natalia. De la charla de la UNOVA. Bien, bien. Desde la charla de la UNOVA, exacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vivís en Junín, trabajás en la Mutual de Ascensión. Claro, y la casa vivís en central de Ascensión la ahora. mutual, la casa central de la mutual es en Ascensión, pero tiene sede en Junín, que es una localidad más grande, y en Rojas. Entonces, bueno, y la tarjeta de crédito, lo que es esta unidad se desarrolló en Junín porque la localidad era más grande. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿No? Alejandra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Mosconi. Soy asesora externa de Coprocef. Estoy en balance social, con CIMI ahora, y en la parte de educación cooperativa, más que nada en la parte de cooperativismo escolar. Y bueno, y la cooperativa en la que voy a asistir es de Iberbucea. Así que bueno, espero que todo vaya bien. Una cooperativa eléctrica. Eléctrica, sí. Una cooperativa eléctrica. Que no está haciendo balance social. Vos estás en una cooperativa que hace balance social y vas a Y hacer me la voy a práctica. otra a empezar. Muy Y bien. es de Fuentes, de provincia de Santa Fe. Ay, sí, perdón, Fuente, provincia de Santa Fe. Y que A mí me parece que muchos, somos todos de provincia de Santa Fe. No. Bueno, pero vamos a pasarle el dato a Natalia, que es de Junín. En realidad ella es originaria de Rafael Obligado, ahí cerca, entre Rojas y Junín. Para que no se olvide Claro. las raíces, porque se olvida las raíces, Alejandra. Entonces yo le No, yo no me recuerdo. olvido de las raíces, no, por favor. Viajo siempre a mis raíces. No, pero soy sí de Rafael Obligado, así que con Juan ahí de Rojas, sí me llamó la atención cuando vos dijiste Junín. Claro, cerquita. Cerquita, todo cerquita. Muy cerca. Bien. Y licenciada en cooperativismo. Perdón, licenciada en cooperativas cooperativismo. ¿En cooperativas o en cooperativismo? No sé, porque viste que el título En fue cambiado. cooperativas y mutuales, y aparte tengo la parte de psicología social, en la parte de lo que es la grupalidad, el trabajo en grupo y todo eso, que es muy interesante. Bárbaro, bárbaro. Bueno, seguimos con Carlos Alberto. Sigue mi pantalla. Bueno, yo soy uno de los de Córdoba, de la Cooperativa de Electricidad de Anizacate, soy el presidente, y bueno, y esto lo vamos a estar trabajando junto con las dos compañeras en la misma cooperativa nuestra. Le contamos que cuando arrancaron eran 4, ahora quedó una compañera en el Sí, camino. perdimos en el camino.
porque eran los 4 de Córdoba. Sí, se nos Pero- quedó sin voz. El que se quedó sin voz. Lo que nos llamó mucho la atención cuando arrancaron, pues yo recuerdo estas palabras, no sé si fuiste vos o una de las chicas, que en algún momento le preguntamos por qué los 4, por qué tanto, porque en realidad para nosotros hemos tenido 2 de una entidad, pero nunca tanta cantidad, digamos, ¿no? Y hubo una respuesta muy contundente, no me acuerdo las palabras, pero la respuesta apuntaba a que, además de que le interesaba esta herramienta concreta, en lo que era capacitar o educar y capacitar, había una firme decisión ya anterior en el tiempo, y que esta cooperativa la venía sosteniendo, ¿no? Que bueno, forma parte de una historia que contaron ustedes de la institución, que en algún momento por ahí se puede dar lugar a compartirla, pero que a nosotros nos quedó eso bastante grabado. Sí, la idea es que el año que viene alguien más, algún otro grupo de la cooperativa también haga la diplomatura. Bien, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y ahora bueno, seguimos con Patricia, ¿No? que también forma parte del grupo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Patricia Oviedo. Así como dijo Carlos, somos de la Cooperativa de Electricidad de Anizacate, una cooperativa que está proveyendo de energía eléctrica a 4 localidades. Y bueno, la idea nuestra de sumarnos a este trayecto es para implementarlo en años que viene al balance social como el balance obligatorio que se tiene que hacer todos los años. Tratar de incorporarlo para que ya sea una obligación tener siempre el balance social para poder dárselo a los asociados. Bien, gracias, Patricia. Mira, y la coincidencia es que ustedes se ponen de acuerdo hasta para ponerse en la pantalla, por lo menos en la mía. Sigue Erika, es decir, Buenas tardes, ¿cómo están todos? tal? Sí, yo soy la tercera de Córdoba. Los que formamos parte de la cooperativa, yo soy empleada en la cooperativa, estoy en el área de recursos humanos y contabilidad. Y bueno, nos interesó mucho el tema del balance social implementado en la COPE. Así que bueno, ya hemos hecho el proyecto 1, acá estamos con la segunda parte, y bueno, ahí ya comentó Patricia, para poder implementar el año que viene, si Dios quiere. Veremos este año cómo nos va. Perfecto, gracias, Erika. Sigue Yanela. Bueno, mi nombre es Yanela, yo soy de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Soy técnica en cooperativas y por ahí para cuando terminemos puedo llegar a ser contadora, me queda un final. Trabajo en el Banco Credicop, de acá de Tres Arroyos. Pero bueno, mi trabajo no va a ser por ahí, mi balance social va a ser en una cooperativa, una empresa recuperada, se llama Cerealcop, que es de trabajo, que hace 2 años los chicos se constituyeron como cooperativa y bueno, están con muchas ganas. De hecho ayer me estaban diciendo que no habían recibido ni un correo ni nada, a ver cuándo íbamos a arrancar. Bien. Y sería la primera, Yanela, la primera cooperativa recuperada, a ver, me corrigen Enzo y Ximena, donde vamos a hacer una práctica, donde alguien de los que hace trayecto segundo va a hacer una práctica. La primera recuperada. Así es. Bien. Con características muy especiales, que bueno, algunos de ustedes por ahí las conocen, después en algún momento es muy interesante esta experiencia en Argentina. Bueno, a ver, seguimos que el orden... Evelyn. Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Córdoba, Cecilia por el primero, pero bueno, no me conocen muchos por Cecilia. Yo hice la tecnicatura y la diplomatura en Economía Social a través del colegio. Yo soy de J. de Molina, Santa Fe, y a través del colegio conseguí la oportunidad para estar trabajando hasta ahora el 4 de septiembre va a ser 5 años en Ramírez, en Cooperativa La Ganadera, en Entre Ríos. Y bueno, a Juan ya hace muchos años, lo conozco desde la juventud, fue mi primer coordinador de juventud, y con Enzo y Jimmy a través del colegio.
Y bueno, el trabajo va a ser en la cooperativa, que si bien se hizo hace muchos años, en el 2014, un único balance social, que fue más bien informativo, por ahí es hacerlo desde otro lugar. Bien. Menos mal, Evelyn, que sos jovencita, ¿viste? Porque si no, ya cuando te dicen que fuiste coordinador de juventud... No, vos también sos joven, Juan, ¿Cómo comenzamos delatar? juntos. Ah, bueno, la verdad que son maravillosas. Bueno, seguimos, Manuel. Perdón, por ahora cuando digo Manuel es Manuel Espertino. Después si aparece Manuel Farías de Chile, vamos a tener que ser Manuel 1 y Manuel 2. Adelante, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, yo soy Manuel Espertino, soy de Rosario, soy comunicador social, formo parte del equipo de trabajo de Fundación Federada, que es la fundación de Mutual Federada o Federada Salud más conocida. Hice el primer trayecto de formación el año pasado, rápidamente se convirtió eso en una propuesta para la Mutual de implementar el balance social y fue muy bien recibida, así que por suerte, más allá de la práctica, va a ser un ejercicio de implementación real para la Mutual, que es una entidad aparte grande, importante, así que nada, un lindo desafío. La verdad que sí, Manuel, porque Federada, a partir un poco de tu desempeño, de tu labor, es como que se impulsó a tomar la decisión. Si bien el presidente de Federada preside también la Federación FAMSA, de Mutuales de Salud, y cuando estaba Sofía Bausa, que era asociada del colegio, Sofía Bausá, asesorando FAMSA, y me acuerdo que hicimos un taller para entidades afiliadas, y en aquel momento había algunas que les había interesado de la órbita de la salud. Pero todavía, bueno, por ahí quizás no era el momento. En el tema mutual, cuantitativamente son menor la cantidad de mutuales. Acá, por ejemplo, fíjense que tenemos a Natalia, de la Mutual de Ascensión, de Club Social de Ascensión, y a Manuel. El resto va a ser práctica en cooperativas. Así que, pero bienvenido porque el tema de las mutuales es muy importante avanzar en esta herramienta. Es decir, hay un recorrido donde, bueno, hay cuestiones comunes con las cooperativas, pero hay cuestiones muy particulares, muy distintivas que va a haber que profundizar. Bien, ¿me quedó alguien? Gracias, Manuel. ¿Quedó alguien? Bueno, no entró todavía Leandro Giordani, que avisó que llegaba un poquito más tarde, y Manuel Faría. No sé si falta alguien más. No, está todo. Bien. Bueno, seguimos. Después cuando se incorporen los hacemos presentar. Pero bueno, no hablamos de las expectativas, pero ya vamos a ir, este primero es introductorio y vamos a empezar a ver un contenido que en algunos hizo bastante, no sé si ruido, pero que pegó bastante en el trayecto 1, así que después vamos a desarrollar un poquito de contenido para refrescar, simplemente no es una clase, sino para intercambiar y refrescar frente a lo que se van a estar enfrentando ya a partir de ahora, ¿no? Bueno, este es el grupo, ya están presentados. Este sería el gran objetivo, ¿no? Es decir, ya desarrollar habilidades específicas. En tres tipos de saberes, un poco como está desde la pedagogía. Lo conceptual, tener claridad en concepto. Lo procedimental, o el saber hacer. Es decir, yo puedo hablar del balance social, pero después tengo que demostrar en algo o en parte. Esta práctica justamente, bueno, como Manuel nos decía recién, su entidad ya toma la decisión de avanzar, él va a estar haciendo un poco la práctica del trayecto 2, pero a la vez le va a servir como ya el lanzamiento de esa etapa de la entidad. En el caso de Alejandra, que ya viene trabajando en equipos de balance social, bueno, hace la práctica en otro lugar para tomar distancia, no sé para qué, después le preguntaremos. Y el actitudinal, es decir, toda la cuestión del saber ser, de los valores, que acá tiene que ver también con la toma de posición, cuando uno se para frente al balance social, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el día de hoy, y que es un tema que no se agota, digamos, que lo vamos a ir viendo durante el trayecto. Sí, seguimos, Sime. ¿Cuáles son los ejes de trabajo en este trayecto? Bueno, justamente lo que ya empezaron a hacer con la actividad previa, ¿no? Que va a continuar. Abordar, digamos,
ingresar o generar intercambios de distintas maneras, con distintas estrategias, de acuerdo a la realidad de donde está parado o parada cada uno. El tema de identidad de las organizaciones que ustedes vieron en Trayecto 1, le vamos a dar una vueltita de tuerca un poquito más profunda, y tratar de vincular un poco más con todo lo que es Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero en la práctica, más en la práctica. En identidad vamos a tener una clínica, después se lo vemos. ¿Cuál es el rol profesional de quien, digamos, coordina o desarrolla un balance social? La construcción de equipos, que en 12 semanas no vamos a llegar a construir un equipo, saben que un equipo lleva más tiempo, pero vamos a hacer los intentos o vamos a dar pasos en función de la construcción de equipos en la práctica. Y finalmente, el tema de modelo, que bueno, hay varios modelos de balance social, nosotros ya hemos explicado en Trayecto 1 a dónde apunta el CGSIM, pero que somos amplios, admitimos, digamos, no cualquier cosa en cuanto a metodología, pero sí en cuanto a poder discutir y afinar el modelo en una permanente búsqueda de equilibrio entre la singularidad y lo que se pueda estandarizar, o en esa tensión, no sé si tensión, pero sí entre lo cualitativo y lo cuantitativo, también que lo fuimos viendo, ¿no? Y finalmente, las prácticas de la práctica. Es decir, acá vimos los ejes, que serían, y después, ¿qué prácticas van a hacer ustedes? A ver si lo refrescamos en la que viene. Vieron que ahí está el tablero de ajedrez, ¿no? Que a veces Enzo lo usa mucho para hacer una metáfora sobre la jugada o sobre el panorama a tener, tanto en el tiempo como en la ubicación espacial, ¿no? Que es tan importante en el ajedrez. Porque en el ajedrez, como en cualquier deporte o cualquier juego, uno juega, pero el otro o los otros también juegan. Entonces, ¿cómo respondo y cómo actúo de acuerdo al juego que también desarrollan otros, ¿no? El interjuego. Bueno, la primera práctica va a ser sensibilizar o llegar a una sensibilización en el máximo nivel de organización, que después vamos a explicar a dónde apunta el máximo nivel de organización, ustedes si lo imaginan. El trabajo con un equipo interno que puede ser empezar a hablar de esta cuestión, en otros lugares seguir desarrollando esto que decían los amigos y amigas de Anisacate, en cuanto que ya venían, incluso antes que abriera la sala a todos, una de las chicas nos decía, cada cosa que vamos haciendo en la cooperativa, que ya la vamos pensando en función del balance social, es decir, que están con toda la intencionalidad y ya empezando a trabajar como un equipo interno. Luego, otra de las prácticas tiene que ver con la matriz, con todos los indicadores, adaptándola a la realidad de lo que ustedes van a hacer, es decir, a la entidad donde ustedes hacen la práctica. Los principios mutuales o cooperativos, más el cruce con ODS, esto es un ejercicio de realización de la matriz. Pero después, en particular, van a tener que desarrollar la construcción con los datos cuantitativos, ¿no? Y también con los comentarios o el cualitativo, que tenga que ver con el BAC o el BAM, es decir, valor agregado cooperativo o valor agregado mutual, enmarcado en esos principios relacionados, porque, por ejemplo, el valor agregado cooperativo está en el de participación económica, y el valor agregado mutual está relacionado con la contribución acorde a servicios, y con la capitalización social de excedentes, y el principio séptimo para ambos movimientos, para las mutuales y para las cooperativas, el de integración para el desarrollo o el de preocupación o interés o compromiso con la comunidad de las cooperativas, van a tener que desarrollarlo también. Como somos malos, el primer trayecto de 2020 había sido sobre el valor agregado cooperativo mutual, y como somos muy malos, dijimos, no, este grupo que tenemos va a asumir desafío, y le agregamos un principio, que consideramos un principio interesante para completar la información como ejercicio. Es decir, no es todo un balance social, porque estamos hablando de 12 semanas, pero sí es una parte importante de un balance social en la práctica de la entidad que ustedes eligieron. Como una aclaración. Sí. Es decir, el producto que ustedes van a poder devolver a la organización donde van a hacer la práctica es poder presentarles al final de la misma un esquema bastante avanzado de
el valor agregado cooperativo o el valor agregado mutual, y poder presentar en forma lo más explícito posible el séptimo principio pensado, aplicado a esa institución, a esa realidad. 2 valores agregados que va a recibir la entidad con la práctica que ustedes hagan. Esto les va a servir a ellos seguramente para verse, para poder proyectarse, para sacar información a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero este va a ser el producto concreto que ustedes van a entregar al final de la práctica de estos 3 meses. Me olvidaba decirles, y eso lo que dijiste me hace recordar, ¿cómo va a ser la evaluación? Es decir, ¿cómo acreditamos esta práctica? Bueno, va a haber cuádruple evaluación. ¿Qué significa cuádruple? ¿Que van a tener 4 exámenes? No. Que va a haber 4 miradas que van a emitir un juicio o juicios de valor sobre la calidad de la práctica. Una va a ser la de ustedes mismos, es decir, la autoevaluación. Otra va a ser la relación con la tutoría, es decir, esa ida y vuelta de construcción y de apoyo con la tutoría, donde el tutor o la tutora va a emitir una parte parcial, digamos. Otra va a ser de la propia entidad donde ustedes hacen la práctica. Nosotros ahora cuando nos dirijamos y que ustedes cuando hagan la sensibilización, vamos a tratar de comunicar lo más claramente posible que más que una evaluación, porque a veces la palabra suena como en tensión o suena como en situación de examen justamente, más que una evaluación es una devolución a cómo los observaron en la práctica ustedes, cómo fue su desempeño y qué le aportó esa práctica. Por ejemplo, el trabajo final, pero no solo el trabajo final, por ahí le aportó en el recorrido algo a la conformación de un equipo interno realmente consolidado para el futuro, pero que fue el inicio de ese equipo interno, o fue un mayor grado de conciencia sobre la herramienta en sí, o una parte de la herramienta lograron visualizar al menos en qué le podía ser útil, pero en sentido práctico, más allá de la explicación que ustedes hagan en la primera práctica. Así que, acuérdense entonces, son 4 miradas, el 25% de ustedes, el 25% lo daría la tutoría, el 25% de la entidad y me está faltando el otro 25%. Y el otro 25%, ¿saben cuál es? Es un poco también hacerles una devolución, pero simplemente a modo de aprendizajes, de cómo fue la vinculación y la participación justamente en estos encuentros virtuales. Es decir, aquellos aportes, aquellas dudas, porque las preguntas son muy importantes, toda esa participación que hayan desarrollado ustedes, también como contribución al enriquecimiento, no solo de la práctica propia, sino del grupo en sí, que vamos a tener estos espacios de encuentro. Le damos a Leandro para que se presente. Leandro, por ahí sí me resumí un poco cuáles son los tips para hacer una presentación rápida, que yo ya estoy perdido. Bueno, bienvenidos Manuel y Leandro. Lo que recién hicimos hace un ratito, nos presentamos cada uno, bueno, mencionando nuestro nombre, profesión, qué rol cumplimos, dónde trabajamos y dónde vamos a hacer nuestra práctica, la práctica de este trayecto 2. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón la demora en el ingreso. Estaba terminando un compromiso previo asumido. Bueno, mi nombre es Leandro Giordani, soy contador público. Formo parte de una cooperativa de trabajo de contadoras y contadores. También soy docente universitario y voy a hacer mi práctica en una cooperativa de trabajo de software de acá de la ciudad de Rosario. También, como le dijimos a Yanela, primera práctica en una cooperativa de trabajo especializada en software. Bien, Leandro, bienvenido. Y Manuel, ¿estás Manuel Farías? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jan? Discúlpeme que no ponga la cámara porque voy manejando hacia Santiago de Chile, entonces no alcancé a llegar a la ciudad, así que me conecto desde aquí. Bueno, como presentación, ya ustedes saben, soy de Chile,
vivo en una ciudad que se llama La Serena, ubicada casi 500 kilómetros al norte de Santiago. Trabajo en la Fundación Chile, que es una fundación público-privada, como director de educación técnica y trayectorias formativas laborales. Y mi práctica la voy a hacer en la Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui Limitado, así se llama. El acrónimo es CAPEL, y es la cooperativa productora de pisco más grande que hay en el mundo. En realidad tiene más de 1000 socios. El principal producto es el pisco. No obstante, también se producen otros alcoholes, vinos, qué sé yo, espumantes. Y la verdad de las cosas es que es una cooperativa que tiene ya más de 80 años y evidentemente está ubicada en el Valle de Elqui, cerca de la ciudad de La Serena. Eso. Gracias. Manuel, bueno, además está decir que nosotros nos da unas ganas bárbaras de ir a hacer una práctica, pero ya no de balance social, de poder catar ahí, o por lo menos probar. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Podría ser ahí el encuentro presencial que habían sacado. Sí, podemos tratar de diseñar alguna especialización después del trayecto segundo y podemos ser muy creativos en eso, Manuel. Así que vas a pagar las consecuencias. Eso, encantado. Bueno, bienvenidos a todos, todas. Hasta ahí fue la presentación y ahora sí vamos a entrar a hacer algunos repasos de temas que consideramos importantes, sobre todo para este primer pasito que le dimos como actividad previa, pero sobre todo para seguir, ¿no? Bien. Bueno, me toca a mí. ¿Puedo compartir pantallas? Ahí te está compartiendo Ximena. ¿O querés compartir vos directamente y deja de Yo compartir? directamente. Ah, está, perfecto. Está inhabilitado todavía. Bueno, ahora hasta que llega la imagen, estamos todos los participantes presentados. Ahí eso que está parcial, o por lo menos aparece en mi pantalla como parcial. Minuto. ¿Se ve? Ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, nos vamos a detener un ratito a hacer un cierto repaso por algunas cosas que mucho tienen que ver con este abordaje institucional que vamos a tener que hacer. Recordar, volver a plantearnos algunos interrogantes, repasar desde dónde vamos a hacer los abordajes. Y quisiéramos en principio tomar como recuerdo parte del material que habíamos trabajado, la complejidad, y nos va a tocar hacer la práctica directamente en contextos complejos. Porque ya sea cuando jugamos el rol de ser parte de la organización o cuando somos externos, vamos a ir necesitando el manejo de la información, el proceso, el trabajar para generar procesos, el trabajar intencionalmente para que se produzcan algunas cosas dentro de la entidad, tales como, por ejemplo, poder armar equipos, poder preparar matrices, etc. Vamos a ir abordando la organización y nos vamos a ir metiendo en sus complejidades. Recuerden que, ya nos decía Morín, la complejidad es una palabra problema, no nos trae soluciones el saber la palabra complejidad. Nos metemos, nos insertamos y vamos justamente a trabajar en ella, a nadar en medio de la complejidad. Algunas cosas que nos decía Morín y que nos sirven un poquito para ir refrescando. No vamos a tratar de simplificar las cosas, ¿no? El pensamiento complejo no quiere simplificar, no quiere controlar, no quiere dominar. Quiere meterse, trabajar,
quiere meterse dentro de los procesos, ser parte de, y entender que estas cosas y estos caminos que vamos a comenzar a desarrollar no son caminos simples. No son caminos simples. Necesitan profesionalidad. El pensamiento complejo necesita ejercitarse. ¿Cómo se ejercita? Generando espacios de diálogo, generando un diálogo con lo real, con lo que sucede en las organizaciones, metiéndonos a no simplemente mirarlas por arriba, sino la necesidad de bucear dentro de las organizaciones, porque todo lo que va sucediendo dentro de una organización va siendo el resultado de los procesos de lo que sucede internamente en estas organizaciones. Y nosotros vamos a ir estableciendo con cada una de las organizaciones, cuanto más nos vayamos metiendo, un diálogo para ir trabajando lo real, ir haciendo o poniendo palabras a las cosas que suceden, entendiéndolas, preguntando, buscando respuestas, abriendo líneas de pensamiento, dialogando con la organización. Entonces, este es un ejercicio que comienza y se va a ir prolongando en el tiempo. En el trabajo y en la práctica profesional, cuando nosotros los abordemos definitivamente, porque una organización nos dice, quiero hacer profesionalmente el trabajo de balance social, sabemos que iniciamos un largo camino. Podemos imaginarnos algunos pasos, podemos imaginarnos alguna salida, pero mucha de esa imaginación de salida se va a ir construyendo en el momento que comencemos a caminar en conjunto dentro de la organización. Recordemos, que la complejidad no conduce a eliminar la simplicidad. Es decir, en medio de la complejidad vamos a tener simplicidades. No todo se va a tener que pensar exclusivamente de una manera compleja. Hay simplicidades. Y luego que el pensamiento complejo, en este de ejercitarse en este diálogo, integra lo más posible. Vamos a trabajar todos los modos de pensar que existen dentro de una organización. Desde el que está acostumbrado a impulso-respuesta, a aquel que comienza a generar que todo lo que sucede en la organización normalmente forma parte de procesos más complejos que no son reduccionistas, no son unidimensionales, sino que son pensamientos que tienen que ver con integrar procesos. A veces el proceso es simple, pero nunca se resuelve por un solo proceso, sino que son procesos más complejos, con pensamientos de muchos integrantes, y a veces es multidimensional. Todo esto para pensar que desde nuestra posición profesional, cuando vamos a trabajar frente al hacer o al realizar un trabajo en una institución de balance social, en la búsqueda de la información, en la construcción de la información, en el trabajo en equipo, en el trabajo con los equipos de dirección, con los equipos de gestión, nos vamos a ir encontrando con todos estos procesos de pensamiento que van a ir de alguna forma pintando el estilo y la forma de trabajar de cada uno como profesional adentro de la organización. Nosotros como profesionales, ante la complejidad de las organizaciones, tenemos que ser capaces de mirar lo que la organización no está mirando y merece ser mirado. Las pequeñas, minúsculas cosas que nos llevan a ese otro mundo posible, decía Galeano.
Juan hace un ratito les ponía una figura de un tablero de ajedrez. Cual profesionales en la materia, tenemos que comenzar a apreciar las pequeñas cosas que suceden dentro de la organización, que forman parte de la vida diaria, y a nosotros nos van pintando el panorama de la complejidad de la organización, pero de alguna forma nosotros la tenemos que hacer tan simple para poder evidenciarlas, ponerlas en caja dentro de lo que pensamos esa estructura de balance social, y entonces vamos a ir viendo cómo jugamos en una organización que es compleja, con miradas simples, para ir entendiendo cosas dentro de las organizaciones que luego la vamos a poner en evidencia y hasta la vamos a poder poner dentro de una matriz de balance social donde vamos a decir: observen, observen, observen. El pensar de manera dialógica nos va a llevar a superar antagonismos y volvernos complementarios para que se genere armonía. Y esto lo tenían en el material cuando se lo dimos de Guerrero. ¿Sí? Dialogar nos va a enseñar a superar antagonismos. Normalmente, cuando fundamentalmente comencemos a trabajar sobre procesos, vamos a ver que en determinados momentos vamos a tener que decirle a la organización: miren, creemos que este camino debe ser revisado. ¿Y qué es lo que se revisan? Procesos. Entonces, esto de meternos dentro de procesos de la organización para que luego, con el cambio de proceso, cambien resultados, cambien conductas, nos va a llevar a la necesidad nosotros primero de saberlo y conocerlo y analizarlo, y luego en forma dialógica ver cómo resolver con la propia organización estos saltos cualitativos que nos van a decir: hasta acá lo venían haciendo así, ahora hay que cambiar y hay que hacerlo de otra forma. Y esto forma parte del trabajo profesional. El trabajo profesional vive con la complejidad. Va a estar siempre. En ese contexto, en el contexto, nosotros tenemos que poner texto. Normalmente es posible que no se entiendan algunas cosas que suceden dentro de la organización y nosotros, al analizarlas, le vamos a tener que poner texto. El entorno complejo puede ser un facilitador que nos lleva al cambio, pero ahí le tenemos que poner conocimiento. ¿Por qué hay que producir un cambio? ¿Por qué hay que hacerlo de manera distinta? ¿Por qué hay que buscar resultados distintos al logrado hasta ahora? ¿Por qué tenemos que cambiar un proceso? Porque si seguimos con el mismo proceso, volveremos a tener los mismos resultados. Y este es el trabajo que nos va a tocar cuando evaluemos, cuando evidenciemos que los indicadores no nos dan como deberían darnos, cuando tenemos que pasar del nos dio más o menos y no nos dio bien, o nos dio más o menos mal, y cómo vamos a hacer para trabajar, para pasar de ese momento de nos dio mal al cómo tenemos que recuperar esto. Vamos a tener que trabajar justamente para facilitar que los procesos nos den resultados distintos. Bueno, y posiblemente ahí, junto con esto, le vamos a tener que decir a quienes están ejecutando muchas veces estos procesos que para tener una conducta diferente hay que hacer algunas cosas diferentes, y ahí hay que trabajar con los individuos, con los sujetos dentro de las organizaciones. Vamos a tener que proponerle cambios. ¿Cambios de qué? De conductas, de procedimientos, de procesos, etc. Entonces nos vamos a tener que meter en la conducta de la organización. Y esto es complejo. No imposible, es complejo. Por eso, en esta segunda parte, en este segundo trayecto, vamos a trabajar mucho sobre no solamente el marco teórico, sino cómo hacer que las cosas sean posibles dentro de una organización. Y particularmente cómo hacer que sea posible
metodológicamente qué pasos tenemos que dar para poder hacer concretamente el balance social en una entidad. En síntesis, y acá estamos ya tocando el trabajo que nos va a tocar hacer dentro de la organización, vamos a tener que promover y desarrollar este pensamiento, entender la complejidad de la organización y sus relaciones, capacitar a la propia organización para entender este tipo de complejidad, construir equipos, sumar inteligencias, recuérdenlo, capacitar y entrenar en la especificidad. Cuando un resultado nos da mal, para darlo vuelta, hay que preparar el cambio y preparar a la gente que sea capaz de hacer una tarea diferente para que los resultados sean diferentes. ¿Y qué va a pasar? Tenemos que dinamizar y alentar estos crecimientos. Si crecimos el 1%, mostremos que crecimos el 1% y ya es todo un paso porque estamos generando el cambio. El 2, el 3, el 5, y hay que ir mostrándolo y diciendo y alentando. ¿Por qué? Porque estos son los crecimientos que buscamos. Recuerden que nosotros en Balance Social vamos a marcar niveles, vamos a posicionar la organización y vamos a decir, de 1 a 10 tu resultado es tanto. La pregunta ¿es bueno, es malo? Bueno, perfecto. Y si queremos crecer un porcentaje más, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces ahí viene todo el análisis y aplicación de inteligencia para producir mejoras y desafiar esta producción de mejoras dentro de la organización. Vayan viendo que el trabajo profesional no es el simple hecho de dame los datos y construyo un resultado de balance social. Me voy a ir metiendo en la necesidad de generar cambios, porque ¿de qué vale que yo mida si luego lo único que hago son números fríos y estáticos y no produzco crecimientos dentro de la organización? Estoy obligado a generar crecimientos dentro de la organización con el balance social. Por eso es una herramienta de gestión, porque me va a brindar la posibilidad de dar el salto cualitativo que estoy buscando. Los resultados me podrán decir cómo estoy, y frente a estos resultados podré planificar el salto cualitativo. El desarrollo profesional, ¿qué es? Y es esto. Cuando nosotros pensamos que estamos metidos dentro de una organización trabajando en esto, estamos haciendo un trabajo clínico. Y entonces es una construcción. Y en esta construcción no llevamos ni magia ni recetas. Entonces, les decíamos, vamos a tener que construir una matriz para la organización preparada, pensada, diseñada a término. Luego será el modelo básico sobre el cual nos vamos a desarrollar, pero es una construcción. Una construcción. Y cuando tengamos que trabajar sobre los resultados de esa construcción, hay que trabajar. Hay que trabajarlos, hay que integrarlos, hay que formar equipo, hay que generar inteligencia, hay que construir nuevos procesos, hay que generar cambios. Y esta es una tarea de cirujano. ¿Por qué motivo? Porque cuando vamos a tener que proponer cambio, casi siempre lo que hay que cambiar está oculto. Son cosas que no se dicen, que normalmente no se manifiestan. Y nosotros decimos descubrir lo que está oculto dentro del iceberg. Es el corazón del problema, el corazón del iceberg. Suele ser lo más potente, lo más grande, lo que está oculto. Y entonces nuestro trabajo es de cirujano. El balance social me propone fundamentalmente meterme en la organización, analizarla, evidenciar el estado en que está y generar respuestas de cambio. Es decir, ¿me sirve solamente la radiografía?
o me sirve lo que puedo generar a partir de una buena mirada de la radiografía? Y esa buena mirada de la radiografía, hecha por gente que piense estos procesos, no de forma simple, sino de forma más compleja, va a llevar agarrar o tomarlo de las manos con otras personas de la organización y comenzar a provocar la gestión del cambio. Este perfil clínico es desarrollo puro. Es análisis, es reflexión, es diálogo, confianza, empatía, percepción, experiencia. Sigan poniéndole nombres. Pero fíjense que, primero, la importancia de comenzar a tender lazos virtuosos de relaciones dentro de la organización me va a llevar a que podamos, desde adentro de la organización, con esos lazos virtuosos y a construcción virtuosa, me va a llevar a poder, junto con ellos, hacer análisis, reflexionar, dialogar, que entiendan que en confianza estamos de la mano llevando a producir los cambios que necesita la organización para crecimiento. Porque no solamente vamos a exponer los datos, vamos a generar el proceso de cómo cambiar y vamos a decirle los objetivos nuevos para el cambio y ahí vamos a tener que transitar esta nueva experiencia juntos. Y entonces acá nosotros decimos que la clínica profesional de trabajar de esta forma dentro de la organización es una propuesta que une la ética con la economía. La sociedad con la naturaleza en un reencuentro. Buscamos reunificar. ¿Qué pasa con las cosas que hacemos, los resultados que tenemos? ¿Por qué no le damos un poco de lógica y la relacionamos con lo que somos, lo que decimos que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer, lo que nos propusimos? Es decir, ¿por qué no ponemos un poco claro sobre oscuro y revisamos estas cosas que van a pasar dentro de la organización? Y este va a ser un gran trabajo que vamos a tener que hacer. Aprender a aprender. Vamos a ver lo que se muestra y lo que no. Vamos a recibirnos de buzos tácticos, ver qué hay debajo de la línea de flotación. Normalmente lo que se muestra es lo que sobresale. Lo otro suele estar oculto. Es muy importante que aprendamos en las organizaciones quién nos abre la puerta. ¿Quién está en el liderazgo de la organización? ¿A quién tenemos con quién tenemos que tejer esta alianza estratégica para que abra la organización? En alguna oportunidad yo conté una experiencia profesional que tuve cuando tuve que trabajar en una mutual muy grande con muchísimos centros de poder, verdaderos centros de poder. Y ya muchos me habían dicho que iba a ser difícil que pueda trabajar. Y recuerdo que, no sé por qué, pero me surgió. La sala de reuniones donde nosotros nos reuníamos tenía una puerta de entrada directa desde Presidencia. Y le digo al presidente de la mutual, ¿puedo entrar a la reunión por esa puerta? Y entré por la puerta de la dirección, cuando todos me esperaban por la otra puerta. Ese gesto sirvió para el resto de la organización para entender quién respaldaba la propuesta de trabajo. Y a veces tenemos que ver qué puerta de entrada usamos, quién la abre,
quién tiene el liderazgo, saber cómo tenemos que acompañarnos, porque muchas veces vamos a necesitar ese liderazgo para ¿qué? No para generar posiblemente el primer balance social, para generar el cambio que hay que producir después del primer balance social. Porque hasta ahí es simplemente el desarrollo de una herramienta. ¿Y después qué? Pensar en la validez y la sostenibilidad de los interlocutores, que cada vez los interlocutores tengan más conocimientos teóricos, se peguen más a lo que es poder discutir, pero discutir con validez dentro de la organización, repensar, que sean interlocutores verdaderamente que luego puedan pesar. Eso lo llamamos construir aliados en la expedición al interior de las organizaciones. Porque cuando haya que modificar alguna conducta, algún procedimiento, yo tengo que tener una voz autorizada dentro de la organización, casi como que nos dé la bendición del Tata. Y si nos da la bendición, hay que hacerlo, se puede. Pero lo voy a necesitar más de una vez. Y entonces hay que construir estos aliados en el trabajo que nosotros vamos a tener. ¿Me explico? ¿Se va entendiendo? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, no importa, ¿eh? Después surgirán, pero fundamentalmente... Perdón. Sí. Entonces sí, quiere decir adelante. que nosotros cuando empecemos en la primera etapa de sensibilización, vamos a tener que ser muy observadores de todo cómo fluye dentro de esa organización la primera vez que vamos. La primera, la segunda, la tercera. Es decir, Alejandra, sí, es así, es así. Es decir, nosotros, Bob Esponja, cuando llegamos a una organización, percibir. Miren, gestos de cómo se posicionan, quién en cada reunión, quién, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es la organización que tiene ese determinado tipo de conducta que se va desenvolviendo y desarrollando. Entonces acá hay historias, hay muchas cosas detrás. Bueno, nosotros nos vamos a meter en ese mundo complejo de esa organización donde llegamos y si no llegamos bien, nos abren un cuarto de la puertita que nos tienen que abrir. Nos da la información con cuentagotas. Si nosotros logramos crear ese clima de tranquilo, ¿qué información necesitas? ¿Qué más? ¿Qué más? De poder encontrar interlocutores. Que realmente estos interlocutores abran espacios. Porque muchos de ustedes van a ser excelentes observadores, se van a poder meter dentro de las organizaciones sin ningún tipo de problemas, van a poder bucear, van a pedir quirúrgicamente cosas, pero otras veces no la vamos a encontrar. Y en esas otras veces vamos a tener que tener la búsqueda de aliados. ¿Con quién? ¿Con quién voy a caminar? A ver, Manuel, Espertino, en la fundación, digamos, no es lo mismo que vos llegues a tu trabajo y al lado de tu trabajo en determinado momento, cuando vos expliques a determinado grupo, tengas el presidente de la mutual, a que estés solito. Son dos símbolos. Si tenés que hacer una presentación y necesitas hacer una presentación donde es toda la organización la que tiene que tomar nota de esto, la bendición que te da a veces la autoridad te allana caminos que si no
construirlo no es imposible, pero por ahí nos va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, en esto de nos llegamos a la organización, buceamos quién es la organización, en qué tiene, cómo son sus asociados, sus estatutos, todo lo que buscamos es abrir, 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 porque luego vamos a tener que bucear dentro de esa organización para buscar información y construir. Y de hecho, Enzo, el primer aval que busqué en la Mutual fue obviamente el del Consejo Directivo, y el segundo el del grupo de gerencias, que también son los que le van a dar el ok a sus equipos para participar, digamos. Difícilmente sean los gerentes directamente quienes formen parte del equipo de trabajo del balance social, pero sí tiene que ser gente de sus equipos de extrema confianza, que tenga acceso al dato, que sean reservados. Entonces digo, sí, hay un trabajo que por lo menos en mi caso ya se empezó a mover, ya estuvimos haciendo, pero es así tal cual lo estás comentando, me parece. Sí, Manuel, es así, muchas gracias. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que los gerentes son los grandes facilitadores. Entonces, no podemos no pensar en tener estos facilitadores que entiendan, por ejemplo, pueden ser grandes facilitadores o grandes obstáculos también. Sí, sí, es así, Manuel. Bueno, pero a ver, y acá volvemos a la picardía. Si el gerente, que es el gran obstáculo, te ve muy cerca de presidencia, puede pensar que quién es tu mano derecha o dónde está a la derecha de la presidencia. Entonces, ¿vieron lo que es el manejo del poder dentro de las organizaciones? Bueno, ojo que en balance social también nos va a pasar esto, porque cuando querramos meternos, recuerden que en balance social trabaja el corazón de la organización. Bueno, como profesionales vamos a tener que aprender a bucear y trabajar todas estas cosas. ¿Sí? No vamos a ser neutros trabajando simplemente datos, no, no, no. Cuando nosotros trabajamos datos y observamos resultados y evaluamos los resultados, no nos sirve de nada si luego con estos resultados no generamos una posición de cambio para la organización. Después tendrá la política que decir, puedo esto, quiero esto, lo hago más pronto, más. La política tendrá que dar su decisión, pero la propuesta nuestra es, lo observamos así y proponemos alguna línea de cambio. Bueno. Esto no es, digamos, yo se lo pude haber expresado en 20 minutos, pero tiene una complejidad que a nadie se le escapa, ¿no? A nadie se le escapa. Más cuando estamos pensando, qué sé yo, algunas de las organizaciones de ustedes donde son de un tamaño tal que tiene otra complejidad muchísimo más grande, en territorio, en volumen de personas, en cantidad de servicios, etcétera, etcétera. Pero aún las que son más simples, ya tienen adentro, por sistema, ya metida una complejidad. Aún las más simples. Aún las que pensemos que hoy no tienen un solo objeto, no, ya tienen una complejidad. Ya tienen una complejidad. Por tanto, es esto, simplemente estén atentos. Nos vamos a meter en un terreno donde nos va a requerir mucho trabajo profesional. Bueno, bienvenidos a la selva. Enzo, no quería sumar problemas a mi vida yo. No, vale, pero te vas a volver una investigadora ahora. Porque no nos olvidemos que el balance social es un abordaje de una metodología de la investigación. Y esto que comentaba Enzo, nosotros vamos a aplicar mucho de lo que es la metodología cualitativa, en el sentido de que esta cuestión de la observación, estas entrevistas en profundidad que uno hace por ahí de manera informal, con quienes vamos tocando, a quien vamos contactando. Y bueno, y después va a estar
el relevamiento de datos propiamente dicho, por las cuestiones más duras o más frías, pero en definitiva todo va a contribuir a esta metodología quali y cuantitativa que nosotros le hemos expresado en, digamos, en el marco metodológico que utilizamos para el balance social. Bien, y Perdón. por ahí sí. No, yo lo que veo como más complejo es el tema de armar equipo interno, porque no sé si le pasa a todas las organizaciones, pero yo veo que siempre el recurso humano es lo que más falta, entonces convencer de que se arme equipo y que se sume otra tarea, bueno, me parece que ahí está el tema, lo más complejo. Por lo que estuve viendo dentro de la organización que yo estoy, ¿no? Obviamente. Sí, mira qué bueno, Natalia, eso. Recuerden que nosotros tenemos dos cosas. Cuando hicimos el trayecto 1, hablamos mucho de marco teórico, equipos, etc. Nosotros aquí quisiéramos que ustedes den un paso hacia adelante e intentemos formar un equipo, porque en la formación de equipo está el diseño y luego formar para que el equipo tenga el conocimiento del conocer. ¿De qué se trata esto? Y el equipo luego aplicará metodología de trabajo en equipo para el hacer junto con ustedes. En algunas organizaciones llegaremos más adelante y en otras llegaremos más atrás. En algunas, como en el caso de Manuel con Fundación Federal, ya estás en ese proceso porque lo quieren y entonces esto es, hay que hacer el equipo, hay que trabajarlo de esa forma. En otras, trabajaremos con 1, 2 o 3 personas. Lo que no nos tenemos que equivocar es cómo integrar equipo, cómo pensar, cómo dimensionarlo, e inclusive hasta poder diseñar cuál sería la capacitación que le harías a tu equipo de trabajo para que entienda esto de balance social. Y esto hay que hacerlo. Recuerden que nosotros decimos, generamos inteligencias cuando vamos a una organización, construimos espacios. Por tanto, esto es lo primero que hay que hacer, es decir, cuando nosotros planteamos todo este trabajo, lo planteamos desde la construcción que tenemos que hacer para instalar esto dentro de una organización. Entonces, en algunas podremos lograr un objetivo muy alto, en otras un objetivo muy bajo. Lo que no tenemos que negociar son la metodología de trabajo de cómo abordar el problema, porque esto no es una cuestión de soy externo a la organización, lo hago desde la computadora de mi casa, te doy los resultados, pasalo por consejo profesional y si te vi no me importa. Nosotros estamos planteando otra cosa, queremos producir cambios, queremos trabajar con la organización para su crecimiento, que la organización pueda cuestionarse, que la organización pueda ver que no es una organización económica, sino es una organización socioeconómica, que tiene que cuestionarse de lo que hace, porque este es su objetivo, ser cada vez una organización más al servicio de sus asociados, que brinde más servicios en calidad, en cantidad, etcétera, etcétera, y con más impacto en el territorio donde está. Para lo cual tiene que medirse, para lo cual proponemos este instrumento. ¿Sí? Natalia, lo analizaremos, lo trabajaremos. Casi todas las organizaciones van a decir esto, uy, estamos tapados. Tapados. Lo lindo cuando ustedes ingresen en la revisión de los procesos es lo bueno que es muchas veces revisar los procesos junto con la organización para ver que hacen cosas absolutamente al cohete. La hacen de más, no usan tecnología, lo usan a pedal, no usan el conocimiento cruzado entre las partes, producen 2 o 3 veces procesos, uno que se pisa con otro, no le sacan beneficio. Bueno, yo digo, acá nosotros abrimos, nos ponemos a pensar en la organización, no llevamos receta, nos ponemos a pensar. Sí, la famosa pregunta de por qué se hace así y porque siempre se hizo así. Entonces, bueno, también ahí esas cuestiones, ver cómo, ya nomás con preguntarlo, yo creo que eso genera decir, la verdad que no me di cuenta en hacerlo de otra manera, digamos, por ahí eso, digamos, nos pasa. Cuando alguien de afuera viene y lo ve desde otro punto de vista. Bueno, y justamente en lo que respecta a estas experiencias de abordaje que comentaba Enzo, bueno, eso, digamos, cuando nosotros entramos en la organización,
que vemos, que nos muestran, que nos dejan ver. Por eso decimos de esta cuestión de que uno entra como un observador, pero tener una atención suprema, digamos, en esto de tener las antenitas paradas a todo lo que sucede, hasta los movimientos, las posturas, bueno, todo es información que la tenemos que ir registrando en algún lado, teniéndola en cuenta. Y por ahí una cuestión que nos planteamos es, ¿cuántas miradas podemos hacer sobre lo que aparece? ¿Las podemos hacer solos? Porque decimos que para descubrir y abordar una entidad necesitamos el feedback de quienes hacen adentro de la propia entidad. Entonces, digamos, por más que no tengamos el equipo, Nati, digamos, tenemos sí, digamos, estas personas llave o personas claves que nos permiten ir abordando cuestiones de la organización, que nosotros decimos que son estos aliados estratégicos que nos van a, digamos, a permitir eso, y a pensar juntos. Bueno, de alguna manera ir después conformando ese equipo, que básicamente el equipo depende de una decisión política. Y ahí política tiene que ver consejo, comisión directiva y la cuestión de gerencia, ¿sí? Porque muchas veces vamos a necesitar de colaboradores, recursos humanos que destinen tiempo de su trabajo para trabajar para el balance social, y bueno, esta cuestión de los recursos es muy importante que la faciliten, porque, como decimos, solos no lo podemos abordar. Bien, y después también una cuestión de cómo construimos el perfil del experto en balance social. Es una cuestión que nos planteamos. Bueno, y aquí está cómo es mi relación con la organización, si tengo un vínculo previo, cómo llego allí. Muchos de ustedes ya están adentro, algunos son ya asesores de la entidad, otros recién caen. Entonces, bueno, es ver según cuál es mi situación, cómo voy construyendo ese perfil. Que eso va a ser, bueno, una experiencia propia que cada uno va a vivir, y esta diversidad también nos va a ayudar a retroalimentarnos, digamos, a poder ver los distintos abordajes, porque hoy a lo mejor soy interno, hoy estoy ahí, pero mañana me toca trabajar en el balance social de otra entidad. Y entonces, bueno, también está bueno esto de compartir las experiencias, porque nosotros lo que planteamos siempre desde el Gabinete de Balance Social es el trabajo en red de los profesionales. Digamos, además de que venimos de diversas profesiones, cada uno de profesiones, trayectorias, de experiencias en distintos tipos de entidades, todo eso va sumando, va enriqueciendo al equipo, porque también como profesionales, como este es un trabajo también tan artesanal y tan propio dentro de cada organización, y cada tipo de entidad, por ejemplo, cooperativa de servicios públicos, tiene particularidades que a lo mejor tenemos compañeros que lo han abordado de una manera que nos iluminan en cómo nosotros poder aplicarlo. Entonces también esta posibilidad de digamos, conocer experiencias de otros profesionales también es muy enriquecedora. Y bien, entonces bueno, en esto de cómo nosotros va a depender de si vamos a ser internos, externos, lo que nos va a tocar hoy, mañana puede ser distinto. Así que bueno, digamos por ahí, no sé si ustedes quieren compartir algo al respecto. Patri, ¿vos querés decir algo? Sí, en el caso nuestro yo pienso que bueno, el camino, la primera etapa de abordaje se nos va a allanar porque nosotros ya estamos dentro de la institución, estamos predispuestos, o sea, nosotros no vamos a tener el iceberg donde se oculten cosas porque estamos nosotros dentro de la institución. Lo que veo yo desde lo que habló Enzo, que lo complejo nuestro, a mi modo de ver,
va a ser darnos cuenta cuáles van a ser los cambios que se van a necesitar, porque es como vos también decías recién, de que siempre se hizo así y lo venimos haciendo así porque de larga data se hizo así. Entonces nosotros que estamos dentro de la institución, lo complejo nuestro, pienso que va a ser darnos cuenta cuáles van a ser las necesidades de cambio para poder implementarlos. La primera etapa de abordaje, bien, porque estamos dispuestos al tema del balance social. Después el otro tema va a ser el tema de los cambios. Saber, descubrir cuál es la necesidad de cambio. Está mutado. Interesante, interesante, Patricia, interesante. Lo bueno es que, a ver, vamos a construir esta pirámide poniendo el primer ladrillito. No vamos a tener la punta de la pirámide en el primer año. Tranquilo. Hay que comenzar a construir. Es decir, hay que comenzar a generar el pensamiento, la masa crítica, el poder vernos, el poder observarnos, los primeros resultados. Si el primer resultado te parece que puede ser mejorado, comenzamos a hacer un programa de mejoras. Si te gusta o te gusta poco, haremos un programa más grande. Y seguir interrogándonos. El primer año podremos trabajar sobre los ejes que ustedes propongan. Es decir, yo particularmente siempre dije, ¿por qué yo tengo que hacer todo un balance completo el primer año? Si puedo, genial. Y puedo hacer un balance completo, sencillo, y el año 2 lo agrando, y el año 3 lo agrando, y le voy poniendo todos aquellos elementos de construcción que me van llevando a un crecimiento. Entonces, un análisis. Primero merece un análisis de ustedes. Cuando ustedes comiencen a pensar, ¿qué vamos a hacer este año? Vamos a hacer, nosotros como un trabajo práctico, trabajar una matriz inicial que vamos a hacer. ¿Qué quisiéramos trabajar en la organización? Primera matriz inicial. Después veremos si la podemos completar, después veremos si... Veremos. Por ahí tienen todo el impulso y logran gran cosa el primer año. Pero tranquilos, es decir, esto es una construcción. Quiero que tenga buena base, no una base finita, para que cualquier viento no me la tumbe. Viento político, cambian las personas en nuestras organizaciones autogestionadas, pueden cambiar el querer o no querer. Y entonces recuerden la importancia a veces de que estos temas tan centrales en las organizaciones, como es el balance social, pueda ser incluido dentro de un estatuto de una cooperativa. Porque esto fija políticas, y fija políticas no cambiables en el tiempo. Yo lo marco dentro de un estatuto, necesito asamblea para cambiarlo. Entonces, es una construcción. Es una construcción. Podemos fantasear con una gran pirámide, pero no, el primer año no se construye una gran pirámide. Se comienza a construir metodológicamente los procedimientos para una gran construcción. Por eso, padre, también es importante, vos decís, nosotros ya conocemos el iceberg, pero, digamos, el proceso de balance social mueve todas las piezas del tablero. Entonces, alguna vez, no sé, se sentaron con algún técnico, algún empleado, digamos, a charlar de temas que no tienen que ver con su trabajo en sí, pero tienen que ver con cómo ven la organización, con a lo mejor qué valor le dan, o cuestiones, vinculaciones con los asociados. Cuando uno pone a las personas en otro rol, surgen cosas que uno por ahí no las veía. Entonces, bueno, todo este cambio que o sea, todo lo que va a ir moviendo, depende de ustedes de verlo, digamos, de poder plasmarlo y a partir de ahí pensar juntos. Por eso decimos esto de crear inteligencias, porque las inteligencias están dormidas.
a lo mejor uno, digamos, subvalora a alguien que está en un puesto por ahí más simple, más sencillo, pero seguramente tiene mucho que contribuir. El tema es que, bueno, siempre estuvo ahí y, bueno, ¿qué me puede dar si hizo siempre una tarea muy sencilla? Pero, sin embargo, a lo mejor esa persona puede tener vínculos con asociados, que son nuestro elemento más valioso. Entonces, bueno, por eso, digamos, es cuestión de, digamos, todo este proceso va a ir generando movimiento. Así que... ¿Cómo será, Jime, que nos ha movilizado todo esto de lo que hicimos en el trayecto 1? Que, por ejemplo, mañana ya tenemos una reunión con las distintas áreas, área de intendencia, área de redes, técnica, atención al público, todas las áreas. Mañana nos reunimos para empezar a trabajar en forma conjunta, para que tengamos más vínculo, más comunicación en las distintas áreas. Todo eso porque ustedes nos cambiaron el chip, que lo vemos muy, muy positivo. Así que bueno, mañana arrancamos con la primera reunión de las distintas áreas para eso, para cambios, para proyectar para mejor. Espectacular. Muy bien. Bueno, no sé si es suficiente por hoy por el inicio. Bueno, ustedes van a recibir, bueno, ya recibieron el cronograma de trabajo. Si vieron el cronograma de trabajo, vieron que tenemos normalmente en el medio las fechas, del lado izquierdo eso? tenemos, sí, si es posible. Sí. Tenemos las fechas y tenemos por el lado izquierdo todo lo que van a ser las aulas virtuales que vamos a ir armando, con el eje de fecha, y por el lado derecho las actividades de trabajo que tenemos propuesta. En primer término estaba la actividad previa, donde tendríamos que haber recibido de todos ustedes toda esta actividad previa con los datos de la cooperativa. ¿Por qué queremos los datos de la cooperativa? Porque nosotros vamos a hacer una presentación oficial frente a cada, cooperativa mutual, frente a cada organización donde ustedes van a hacer la práctica, la presentación de ustedes y el pedido de poder hacer la práctica, para que sepan qué van a recibir, para que sepan cuál va a ser el trabajo de ustedes, etcétera, etcétera. También comunicación de esto le vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes, para que ustedes también chequeen si se recibió, si se trató, si se aprobó, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que luego comencemos a pensar en esa actividad número 1 que está ahí, que sería comenzar a trabajar con la presentación de la práctica profesional y la sensibilización al máximo nivel de la organización, es decir, a los órganos de dirección vamos a tener que sensibilizarnos en qué es esto de balance social, qué es lo que se va a hacer dentro de la propia organización. Los que están adentro de la organización lo prepararán para la propia organización. Los que están afuera lo prepararán para la organización que van a ir a trabajar. Es decir, Leandro, trabajarás con la cooperativa de software. Alejandra, lo trabajarás con la cooperativa eléctrica de Ibarlucea. Jorge, con tu cooperativa. Manuel, con tu mutual. Es decir, Carlos, con el Consejo de Administración. Es decir, vamos a ir preparando lo que es esta presentación de la práctica y sensibilización sobre balance social dirigido al órgano principal de la organización. Y vamos a tener 3 etapas de trabajo. Primero planificarlo, generar una reunión y el informe final. Para esto tenemos tiempo, ustedes los van a recibir en el día de mañana y van a ir viendo que ahí se los va guiando paso a paso, qué tenemos que sugerimos, qué hacemos, etcétera, etcétera. Como está el trabajo número 1, recuerden que fíjense que hay fechas de entrega, también está el trabajo 2, que va a ser directamente pensar en el equipo interno, el trabajo 3, que va hacia la construcción de la matriz que ustedes piensan para esa organización, es decir, no el copia y pegue de otra, sino lo que ustedes quieren o adaptan para esa organización, y luego
vamos a pensar en un trabajo mucho más específico, no la generalidad de la matriz, sino llevar adelante 2 valores agregados que le van a quedar a cada organización, es que ustedes van a construir con los datos y análisis de la propia organización, poder construir un VAC, un valor agregado cooperativo, un valor agregado mutual, y un 7º principio que es el anclaje que tiene esa organización con la comunidad. Y una cuestión que Enzo le dijo, pero para remarcarla, es que hay distintas fechas de entrega o fechas límites dentro de cada actividad. Entonces ustedes, digamos, a partir de este cronograma también la idea es que se vayan organizando con los tiempos, porque como bien Juan dijo al principio, antes por ahí los tiempos los organizaba uno en función de, bueno, tengo que entregar una actividad, me pongo, leo, la hago y la entrego. Bueno, acá hay algunas actividades como la planificación que depende de nosotros que lo hagamos, pero después la reunión en sí también va a depender de que la coordinemos, de que nos abra la puerta la entidad. Entonces, bueno, hay tiempos que no los vamos a manejar. Entonces, también en función de eso, ustedes no esperen a terminar, por ejemplo, con el trabajo 3 o el 2 del equipo interno, si a lo mejor ya pueden ir haciendo el 3 de construir la matriz, o de ir pensando el borrador de la matriz. Entonces, bueno, por ahí para que tengan en cuenta esto, nosotros le damos todos los tiempos, las fechas, digamos, para que ustedes se vayan organizando. Bien. Por tanto, recuerden, cuando reciban el primer trabajo ya van a ver el esquema de cómo se presentan los trabajos. Los tiempos lo tienen bien marcado en el cronograma y cuando estén realizados alguno, ya usted le dice, en cuanto esté terminado, envíelo y avanzan porque van completando etapas. En forma paralela a los trabajos, nosotros vamos a ir teniendo clínicas. La primera clínica que proponemos, el 30/8, es una clínica sobre identidad, una nueva forma de ver los procesos de identidad dentro de las organizaciones. La segunda clínica va a ser experiencias de trabajo y construcción de equipos. La tercera clínica, después va a haber un intercambio de avances, es decir, cómo estamos, y esto es un ping-pong que vamos a tener entre todos los participantes. Y así más adelante van a ver que van apareciendo una clínica de metodología y otra clínica específica para trabajar el VAC y el BAM. Porque son cosas más técnicas, más específicas, que queremos acompañarlos a que cada vez la vayan entendiendo y profundizando más. Y por eso van a tener disponibilidad de tener profesionales que ya están trabajando en esto, en esta materia, y que nos van a poder acompañar. Y por último, fíjense que VAC, BAM y el 7º principio son clínicas especiales que le van a ayudar a ustedes a construir lo que le van a presentar a cada organización como resultado del trabajo de ustedes en la organización. Es decir, para la construcción del VAC, BAM y 7º principio, vamos a tener clínicas especiales. Por tanto, tranquilos, no se almuercen la cena. Vamos paso por paso. Entonces, vamos a ir avanzando como para entender, porque estos mismos pasos metodológicos les va a pasar cuando ustedes efectivamente quieran trabajar un balance social en una organización. Vamos paso a paso. Hay cosas que son fundacionales y hay cosas que son directamente operativas. Eso viene después. Bueno, ustedes van a ir, ya todos recibieron la matriz, van a ir recibiendo entonces cada uno de los trabajos, se lo vamos a ir mandando. Cada uno de ustedes va a tener el acompañamiento de un tutor. En el día de mañana cada uno va a ir recibiendo el acompañamiento de su tutor, la identificación de quién es su tutor, que lo va a ir guiando en toda esta operatoria. El tutor todas las semanas va a desear tener algún punto de contacto con ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? El contacto lo generan ustedes frente a alguna necesidad o lo generará el tutor. Nosotros esperamos normalmente que sean ustedes los que tomen la iniciativa, porque vamos viendo cómo ustedes nos van enviando los datos, enviando el trabajo, dificultades que tengan, necesidad de apoyos teóricos, etcétera, etcétera. No estamos entrando en un terreno donde
sea fácil entrar. Por tanto, si hay problema en la construcción de la matriz y nos trabamos, preguntamos. Tenemos un tutor disponible para esto, para guiarlos, para hacer justamente este paso a paso y acompañarlos a ustedes. Algunos tendrán más expertise que otros por su propia profesión, algunos tienen más facilidad con procesos metodológicos y de números, otros menos facilidad, otros tendrán más facilidad para la interpretación de los números y luego cómo se sale de esto y cómo se hace un proceso de cambio. Cada uno tenemos particularidades. Bueno, estamos trabajando en un equipo, nosotros le ponemos un equipo a disposición para que ustedes generen todo el conocimiento para el expertise que necesitan adquirir para este trayecto 2. Una cuestión a aclarar, Enzo, es que, bueno, como verán las fechas de cronograma de los encuentros, también como dijo Juan al inicio, no son todos los martes, hay martes que no tenemos previstos encuentros, salvo que surja la necesidad de algún encuentro, lo vamos a tratar de informar con tiempo, y fíjense que el 26 del 9, esa semana, excepcionalmente va a ser un día lunes, porque la persona que va a dar la clínica no tenía disponibilidad el día martes, así que, bueno, dentro de sus posibilidades, si pueden acomodarse para ese lunes, bueno, sería lo ideal. Igual vamos a grabar todas las clases para poder compartirla, pero bueno, en este trayecto 2 es muy importante el asistir y el intercambio. Por más de que uno tenga digamos, el contacto directo con su tutor, no se olviden que estas instancias de compartir las experiencias y cómo vamos trabajando, nos ayudamos entre unos a otros, digamos, entre unos y otros. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la metodología digamos, de cómo está presentado el trayecto? Bueno, los prácticos cuando los vean los van a leer y hay cualquier cuestión de interpretación la vemos con el tutor, la vemos en los encuentros también. Pero por ahí si alguien quiere hacer una pregunta en particular. ¿Hemos sido tan claros? Bueno. Bueno, yo creo, Enzo, que ya no queda más nada por decir. No. Simplemente recuerden, por supuesto, tienen un canal de comunicación, el WhatsApp con nosotros. A su vez, identificaremos mañana a cada tutor con cada participante. Son canales que nosotros ponemos a disposición, ¿no? Como directos para que ustedes los tengan. De cualquier manera, todos los docentes estamos a disposición para todos. Por tanto, nos vamos cubriendo o dando una mano cuando necesitemos. Interconsulta podemos hacer con cualquiera. No se van a encontrar, como decía Juan al principio, con gran cantidad de material teórico, porque la primera parte era marco teórico. Esta parte es aprender a hacer. Esto es lo fundamental de esta parte del trabajo. Bueno. ¿Se entendió todo, Carlos? ¿Sí? Bien. Juan, ¿se entendió todo? No hace falta que vuelvas. Tendrías que repetir todo del principio, Enzo. Bueno, muchas gracias por haber participado en el encuentro. Yanela, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, bueno, bárbaro. Si alguien quiere cerrar, si no, los saludamos y le decimos, esto es todo por hoy. ¿Alguien quiere decir que va a huir espantado? También puede No, lo vamos a lograr, Muchas gracias. Nos vemos el próximo encuentro y mañana ya le mandamos, no trabajo, sino le mandamos tarea. Muchas gracias.
Bueno, Gracias, que tengan buena noche. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós, buenas noches.